Hola amigos, como vimos en el vídeo anterior, para jugar bien el Yose hay que conocer algunos Tesuji. Y como solo vimos un par de ejemplos, en este vídeo vamos a ver algunos Yose Tesuji más. Comenzamos por este en la esquina. El Tesuji para blancas es jugar aquí, sacrificar una piedra, Orikomi Tesuji. Negras deben capturar y el resultado es que blancas han ganado un punto en sente, puesto que habrá que tapar aquí en el futuro e igualmente habrá que tapar ahí. De no jugar ahí, cualquier otra, este movimiento es mucho más favorable para negras, puesto que ya no necesitan proteger ahí. Si blanco tuviese ya una piedra ahí, sigue valiendo el Orikomi Tesuji, ahí se sigue ganando un punto en sente. Ahora es cierto que las negras deberán jugar ahí dos movimientos para capturar, pero la ganancia es un punto en sente. Sin embargo, las blancas, en lugar de Orikomi Tesuji, en este caso pueden jugar Hane Tesuji. Las negras deben venir a capturar esa piedra y ahora blanco puede entrar aquí, puesto que no vale tomar, se queda en Atari, tiene que tomar aquí y ahora blanco toma esta piedra. Esta secuencia es más o menos 2 puntos mejor que la secuencia jugando directamente Orikomi Tesuji. Si las negras se resisten y cuando blanco juega Hane Tesuji defiende aquí, ahora se produce el famoso Ishi-no-shita, como vamos a ver. Ishi-no-shita, que en japonés se traduce como ver debajo de las piedras. Toma 4 piedras, pero ahí negras pierden 6. Por tanto, cuando blancas juegan Hane Tesuji, no vale esta, hay que jugar por arriba. Esto es lo más favorable para blancas y las negras evitan una pérdida mayor. Vamos a ver ahora una típica jugada de Yose, el famoso salto del mono. Hay diferentes formas de contestar, pero en este caso esta es la mejor. Seguiría esta secuencia. Blanco Atari, defiende y defiende. Es una jugada muy grande que tiene un valor mínimo de 6 puntos y en este caso 9, porque si las negras no aprovechan esta oportunidad y dejan que blanco defienda, ahora se asume esta que es sente para blancas. Esta es gote, por lo tanto es más probable, por eso se asume, que juegue blancas, porque es sente y defiende. La diferencia de puntos entre esta posición y la que hemos visto antes son 9 puntos. Es decir, que en esta posición, cuando negro juega el salto del mono, son 9 puntos en sente, lo que se valora.
Pero lo del sente es muy importante porque no siempre esta jugada, el salto del mono, es la correcta. Si alargamos la fila un punto más, en este caso ya no es sente. Ahora y negro tiene que defender. De lo contrario, blanco jugaría aquí y captura dos piedras. Y es gote para negras. La diferencia es muy grande, si hay sente o no. En este caso, negras no juega el salto del mono, sino que juega simplemente queima. Y ahora blanco tiene que defender. Reduce menos el territorio de blanco, pero mantiene el sente. Como sabemos, la importancia del sente en el yose es muy grande. En este caso, el salto del mono es sente. Lo podemos comprobar. Aquí siempre hay que tener en cuenta si este corte funciona y negro puede hacer algo por ahí. Partimos de la base de que no. Tiene que jugar ahí para defender. Y blanco defiende. Es una buena ganancia para las negras que mantienen el sente. Sin embargo, no es la mejor jugada para negras. La jugada correcta es ahí. Blanco tiene que defender. Atari defiende. Esto es sente. Las negras siguen manteniendo el sente, pero con esta variante ganan 2 puntos más que haciendo el salto del mono. Aquí hay que tener cuidado de no jugar, que a veces se juega. Esta, en este caso, no vale. Es más desfavorable para negras. Atari defiende y ahora ya esto no es sente. Blanco defiende y las negras acabarían en gote. Por lo tanto, en esta posición, la jugada correcta no es el salto del mono, sino aquí. Y esta posición suele producirse cuando las blancas juegan este tipo de jugadas que reducen sus libertades. Ahora, negro puede jugar ahí. De no estar esto, esta jugada no tendría objeto, puesto que ahora el sente es para blanco. En esta posición es turno de blancas y el Tesuji es aquí, Kosumi Tesuji. La continuación podría ser esta. Blanco no puede jugar ahí, puesto que negro da Atari, tiene que tomar. Atari defiende y defiende. Las blancas han ganado 4 puntos en sente. Está fuera de toda discusión. En lugar de jugar el Tesuji, esta está fuera de duda, puesto que ahora no se puede jugar esta porque se queda en Atari. Si defiende, se queda en Atari. Y en esta posición, si fuese turno de negras, no juega esta, puesto que después de comer, ahora
Esto sería un sente muy claro para las blancas, puesto que aquí sería un combo peligroso, tiene que jugar ahí y se llega a la misma posición. Aquí, en este caso, si es turno de negras, no juega esta, sino que también juega, ese es el punto deseado para ambos. Si juega aquí y las blancas acabarían en gote. Por lo tanto, en este tipo de posición, que se suele ver mucho en las partidas, ese es el punto deseado para ambos jugadores. Vemos aquí otra posición interesante en la esquina. Es turno de blanco. La secuencia vulgar, digamos, sería esta. Acaba en sente, pero no es la mejor jugada. Las negras ocupan el punto vital y esta sería la posible secuencia que continuaría y blanco defiende. Además, acaba en gote para las blancas. La jugada correcta no es Hane, sino, una vez más, Kosumi. Kosumi Tesuji, que además cumple el proverbio de juega en el centro de 3 piedras. Negro tiene que jugar así, y ahora no defiende. Atari. Negro toma, blanco Atari y blanco defiende. Esta variante es al menos 8 puntos mejor que la que hemos visto antes. Por lo tanto, en esta posición, la jugada correcta es ahí. Esta es también una interesante posición en la esquina. Es turno de negras. La secuencia vulgar sería esta. Podría continuar algo así. Negras juegan aquí un sacrificio de piedra para poder jugar esta. Dado que no vale aquí, tiene que jugar aquí. Y aquí. Esto sería una secuencia correcta, pero no es la mejor en esta posición. El movimiento correcto para negras, Tesuji, es Hasami Tesuji. Es una típica posición de Yose. Obviamente no se puede cortar. Atari defiende. Tiene que jugar por arriba. Atari defiende. Y aquí. Y aún, dado que esta es sente, en el futuro podrá jugarla en negro. Es una ganancia de puntos extra. La diferencia de esta posición con la anterior es de unos 8 puntos favorable para negras. Por lo tanto, esta también es una jugada, un Tesuji típico de Yose, que conviene tener siempre en cuenta. Hasami Tesuji. Esta es una posición que suele verse en muchas partidas. El Tesuji es aquí. Hasami Tsuke Tesuji. Las negras pueden responder de esta forma. Blanco da Atari, defiende, y aquí. Esta jugada está mejor aquí que aquí, puesto que aquí deja la posibilidad de jugar ahí, que si el negro quiere forzar un ko, tiene mucho que perder y poco que ganar. Debe jugar de esta forma
y la reducción de territorio son 7 puntos. Esto es importante tener en cuenta. Este Kosumi no es lo mismo si juega ahí, puesto que ahora, después de esta, la reducción del territorio negro es mucho menor. Es un detalle, pero son varios puntos que están en juego. Si cuando blanco juega Tetsuji las negras se resisten y vienen por aquí, blanco responde así, obviamente no vale esta porque blanco corta y las 3 piedras se pierden. Negro tiene que venir ahí, por ejemplo, o aquí. Atari y ahora aquí. Y una vez más, las blancas amenazan con entrar y reducir considerablemente el territorio negro. Por lo tanto, negras juegan ahí y acaban en gote. Por tanto, en esta posición Hasami Tetsuji. A las blancas no les vale este movimiento, puesto que negro jugaría así. Y ahora no viene de esta forma, puesto que pierde toda la esquina, sino que juega por aquí. Blanco, negro aquí, blanco Atari, negro no defiende, viene por aquí, Atari, blanco debe tomar, Atari, defiende, y aquí. Y las 6 piedras blancas no tienen escapatoria. En esta posición las blancas juegan aquí, esperando que las negras respondan de esta forma, que parece lo normal para defender el territorio, y continuaría así. Las blancas han defendido su esquina y acaban en sente. Pero negras no responden así, sino que juegan Kiri Tetsuji. Blanco debe jugar aquí. Ahora negras nuevamente Orikomi Tetsuji. Sacrifican esta piedra. Blanco toma y negras aquí. Si blanco come ya directamente la piedra, es gote. Y si lo deja, esta jugada aún provoca más pérdida de puntos. Por lo tanto, en esta posición, Kiri Tetsuji. Esta es una posición que se suele ver muy a menudo en las partidas de Go. Proviene de un conocido Yosepi que parte de esta situación. Blancas entran en Sansan y la secuencia sigue de esta forma. Blanco Atari, negras defienden el corte, blanco tiene que vivir y las negras eliminan el agi de esta piedra jugando así. Esto normalmente se juega durante el Fuseki, pero llegados al final de partida, al Yose, siendo turno de negras, la mejor jugada es Oki Tetsuji. Este es el punto vital del grupo.
Blanco debe jugar así, negro desciende, blanco, negro aquí, no se puede poner ahí dado que se quedaría en Atari, tiene que tomar, es turno de negro, captura esta piedra. Asumimos este cierre, asumimos esto y el resultado es que las blancas se han quedado con 3 puntos. Si en lugar de jugar el Oki Tesuji las negras simplemente descienden, ahora las blancas ocupan el punto vital, se asume que esto va a ocurrir, se asume esto, y ahora la esquina son 6 puntos, es decir, jugando Oki Tesuji, las negras han ganado 3 puntos que restan de territorio a las blancas. Esta es la secuencia. El único inconveniente que hay que tener en cuenta es que las negras acaban en gote, de manera que lo importante es elegir el momento adecuado en el cual ganar 3 puntos en gote sea la mejor opción para negras. En este ejemplo, las blancas están amenazando capturar 2 piedras. ¿Cuál es la mejor manera de defender? Descartamos esta, puesto que hace mala forma, es un triángulo vacío. Descartamos también esta, puesto que las blancas dan Atari y acaban en Sente. Descartamos también esta, puesto que aquí están amenazando jugar ahí. La jugada correcta es aquí. Si las blancas juegan ahí, sencillamente se cierra. Si las blancas dan Atari, las negras defienden, y ahora, dado que este movimiento es gote para blancas, lo más probable es que las negras tengan la oportunidad de jugar ahí, puesto que es Sente para ellas, y la posición acabaría de esta manera, que tiene el mismo valor de puntos que en el caso anterior. En este ejemplo es turno de blancas y la jugada correcta es Oki Tesuji. Las negras defienden, blanco juega Atari y el resultado es que las blancas se han quedado con la esquina manteniendo el Sente. Si en lugar de jugar Oki Tesuji juegan simplemente Atari, las negras no defienden porque se llegaría a lo mismo, sino que juegan ahí. Blanco toma 2 piedras, el negro recaptura y esta situación, este resultado es al menos un punto peor para blancas que habiendo jugado Oki Tesuji. Y terminamos esta serie de Tesujis con un ejemplo muy sencillo. Es turno de blancas, la secuencia vulgar sería esta, en la cual el negro se queda con la esquina. Aquí, y negro defiende. Pero las blancas tienen una forma mucho mejor de jugar, que es Oki Tesuji. Ahí. Puede seguir esta secuencia, por ejemplo ahí, negro defiende las 2 piedras, pero blanco se queda con la esquina.
Esta es una posible variante. Otra posibilidad, Okitesuji, sería que negro juegue por ahí, pero igualmente se queda con la esquina. Ahora tiene que jugar aquí, de lo contrario el blanco entra dando atari, y aquí. En ambas variantes las blancas se quedan con la esquina. Por lo tanto, es muy sencillo. Por ejemplo, se ve muy fácil que las blancas pueden entrar ahí. Y bueno, aquí terminamos esta serie de tesujis. Espero que haya sido útil y hasta la próxima. Un saludo a todos los aficionados al Go.